Shalom, shalom, estamos en Primera de Corintios 5, 6. Shalom. Y dice así: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois pues. Nuestra ofrenda pascual, que es Mashiach, ya fue sacrificada. Así que santifiquémonos, santifiquemos la fiesta sin nada de levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Este es un proceso para unos un poco largo, para otros más corto, pero todo depende de la entrega, todo depende de cómo nosotros vivimos y hacemos nuestra la Torah. Esto es muy importante porque en la medida que el Eterno, quien es, nos da la oportunidad de poder transformar nuestra vida, esa transformación causa un cambio de vida extraordinario. Pero tiene mucho que ver con todos los aspectos que enseña la Torá, desde la parte literal de la misma, la parte teológica, la parte ética, la parte espiritual que penetra en los huesos, en la mente, en el corazón. Y esto causa una transformación importante en nuestra vida. Aquí Rab Shaul utiliza una metáfora ocupando la enseñanza de la fiesta de Pesach, y esto enseña precisamente a causa de la situación que se mencionaba anteriormente, en el día de ayer mencionamos, acerca de la inmoralidad sexual. Y esto causa precisamente el hecho de que dice Rab Shaul: no es buena vuestra jactancia, es decir, que se pretende ser o aparentar ser bondadosos, misericordiosos, apapachando el pecado. No puede haber bondad en el apapacho al pecado. Dios en ningún lado, en ninguna parte de la Escritura, apapacha el pecado. El pueblo es responsable por vivir en la calidad de Kadoshim. Y esto es muy definido y puntual que hace la Torá. Por eso es que Rab Shaul estaba incluso molesto, porque no solamente apapachaban el pecado, pero le daban un matiz de que eran muy buenos. Y por eso dice: no es buena su jactancia. No se jacten de que son buenas gentes, apapachando el pecado. Y aprovecha para tocar entonces y decir: limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Y este es el propósito, y aquí introduce un tema muy interesante, que es el cambio, la transformación en nuestra vida. Y este cambio de vida es solamente cuando yo tomamos la escritura y vamos limpiando nuestra masa, haciéndola una masa sin levadura. Recordemos que la levadura representa o simboliza el pecado. Y entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de que debemos transformar nuestra vida, que es parte de la santificación. Cuando tú haces tu pacto con el Eterno, entramos en ese proceso de santificación, y para algunos es más largo y más profundo, y para otros es menos profundo y más de elevación. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? La diferencia es la obediencia. El estar dispuesto el corazón. En la medida que tú dispones tu corazón a obedecer al Eterno, en esa medida te vas. Ahora, hay tiempos y hay tiempos. Hay tiempos en que la gente es suave, muy accesible a la palabra, todo lo abraza, todo lo toma, obedece. Qué bueno. Pero hay una situación a veces que ocurre, que se pasan por esos tiempos y de repente como que la gente se empieza a deslizar y empieza a dejar la obediencia, empieza a descuidar su vida, como aquella barca que va en el mar y que de repente ve que hay un hoyo y la deja, y entonces se le empieza a meter agua, y eso produce otro hoyo y se empieza a meter el agua.
¿De qué estamos hablando? Estamos ilustrando el hecho de que si nosotros descuidamos nuestra vida, no estamos en los estudios, no cuidamos las fiestas, no cuidamos el Shabbat, no cuidamos el pacto, no cuidamos los mandamientos que nos atañen en lo personal, entonces ese descuido nos lleva a la deriva y nos hunde. Y esto no puede ser posible. Es posible, desde luego, porque nosotros lo hacemos posible, pero no debiera. Todo lo contrario, debíamos de elevarnos y no zozobrar. Pero sin embargo, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de el crecimiento y la elevación en su vida. Hay una parte que nos toca y que tenemos que realizar y hacer. Y hay otra parte que solamente Dios hace en nuestra vida, aquellas cosas que nosotros no podemos y que solamente Él puede cambiar en nuestras vidas. Pero es a través de nuestra obediencia. Hay obediencia, hay cambios que el Eterno da. No obedecemos, no hay cambios. Somos solamente gente aparente. Y eso no quiere el Eterno. Por eso al pueblo de Israel le dijo, pueblo de dura servicio. Habló fuertísimo el profeta en contra del pueblo, porque veía que una cosa es lo que el Eterno había dicho y otra cosa muy diferente lo que hacía el pueblo. Y entonces, esa es la realidad. Yo creo en lo personal que para todo eso tenemos que ser muy honestos. Todos nos podemos equivocar, cierto, pero lo que nos evita equivocarnos y caminar con el Eterno como lo hizo Abraham, como lo hizo Enoch, es ser honestos consigo mismo. Ser honestos. Es decir, yo no voy a decir que sí cuando es no, ni no cuando es sí. Tenemos que ser honestos y cuando vemos y encontramos aspectos en nuestra vida que deben de ser cambiados, los tenemos que cambiar, lo tenemos que transformar. Hay cosas que son duras que a veces el Yetzer Hará se aferra a ello y a nosotros nos induce a muchas situaciones que no son kasher. Pero sin embargo, nosotros somos los que decidimos, no podemos decirle al Eterno, pues es que el Yetzer Hará, sí, él te estorbaba, pero tú decidías. Y entonces esa es nuestra realidad, mis hermanos. Y por eso es que Rav Shaul toca este tema, porque sabía que era un tema escabroso, pero que también tenía que ver con el esfuerzo y con la dedicación de cada uno. Y eso es lo que tenemos que hacer, no alejarnos. Hay gente que empieza a que falta un día, llega tarde, faltan dos y así por el estilo. ¿Y dónde queda su relación con el Eterno? Pues por allá. Pero cuando nosotros nos aferramos, nos tomamos de la mano del Eterno, oramos, ayunamos, estamos en las fiestas, no descuidamos Shabbat, eso nos permite estar calientitos y ¡fum! Prendidos. De lo contrario, vaya, las cenizas ni cosquillas. Por eso es que tenemos nosotros que mirar y ver que estemos siempre prendidos y es nuestra responsabilidad estar prendidos cuidando los mandamientos que el Eterno nos da. Y eso es definitivamente para todos. Así que mis amados, la recomendación es no te alejes del pacto con el Eterno, no te alejes de tu Dios, continúa en ese camino, haz suyo la palabra para ti y desde luego procura caminar y ser hacedor, como dicen nuestros libros, y no oidor. Porque los oidores se vuelven olvidadizos, mas los hacedores recuerdan cada día en su vida, en su caminar, que tienen un Dios y un pacto. Que tengan un magnífico día y un abrazo a todos.